Dios. Lucas 23 y vaya al capítulo 32. Vamos a dar continuación a la porción de escritura que leímos la semana pasada. Si usted no estuvo aquí, pues no le puedo dar un repaso porque si no empezaríamos de nuevo. Mejor vaya allí a la página de Facebook y vaya a la página de Casa de Oración Colorado Spring y ahí está la predicación del domingo pasado y ahí puede darle seguimiento. ¿Okay? Le damos la bienvenida a Casa de Oración Colorado Spring. Le esperamos aquí los miércoles a las 7, viernes a las 7 oración y domingos a las 10 de la mañana. Ya está ahí en Lucas 23, 32. Mire lo que dice la escritura. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Hermoso Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de poder alabarte y bendecirte en esta mañana, Señor. Es un gran privilegio el que tú nos has dado, es una grande bendición. Pedimos que en tu gracia y en tu misericordia tu palabra sea expuesta con toda claridad, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y absolutamente nada del hombre. Y todo aquello que se quiere interponer para que tu palabra sea expuesta, que desde ya sea sujeto a los pies de Cristo. Lo oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Los que estuvieron aquí, ¿recuerdan el tema de la predicación pasada? ¿Alguien se acuerda? Por ahí miren a alguien que dijo que sí, pero quiero que me digan el tema. Me burlo de Jesucristo. ¿Okay? Ese es el tema. Me burlo de Jesucristo. Y tal vez usted dirá: pastor, pues ¿cómo me voy a burlar yo del Señor Jesús? No es posible, no puedo, estoy aquí, alabo su nombre, lo adoro, lo exalto, soy fiel. ¿Cómo me puedo burlar yo del Señor Jesús? Hay muchas formas, amado hermano, de burlarnos de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Y en esta porción de escritura que leímos de Lucas 23, del 32 hasta el 43, usted se va a dar cuenta que hay formas en las que el ser humano se comenzó a burlar del Señor Jesús. Y aquí en el verso 34, cuando el Señor Jesús expresa estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren lo que sucede. Y los soldados sortearon sus ropas tirando los dados. Es decir, el Señor Jesús no fallece, no muere. ¿Y qué está sucediendo? Estos hombres se están jugando a la suerte las ropas de Jesucristo. Si usted y yo estuviésemos ahí, ¿qué pensaríamos? ¿Qué dijésemos? Le garantizo que dijésemos: mira, estos no tienen vergüenza, no se muere y ya se están jugando sus ropas. ¿No le parece a usted que es un tono de burla lo que están haciendo estos soldados? Honestamente se están burlando del Señor Jesús. Y hay muchas formas, amado hermano, que el ser humano se burla del nombre de Jesucristo. Y tanto cristianos como no cristianos se burlan del nombre de Jesucristo. Una burla es un comentario o un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. También son bromas o mentiras por diversión. El domingo pasado le hacía la pregunta: ¿a usted le gusta que alguien se burle de usted? Claro que no, a nadie nos gusta que nos burlemos, que se burlen, de nosotros. Es más fácil usted y yo burlarnos de alguien y disfrutarlo, pero que alguien se burle de nosotros, de ahí ya no lo disfrutamos, ¿cierto? Bueno, recuerda la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Y cuántos regresaron? ¿Qué sucedería con los otros 9? ¿Qué pudo haber sucedido? La escritura ya no habla más acerca de ellos. Tal vez predicaron el evangelio, no se sabe, no lo sabemos.
Pero hasta donde la Escritura enseña, muchos pudiéramos decir, qué burla de estos 9 que fueron sanados y ni siquiera regresaron para agradecerle al Señor Jesucristo. Solamente uno regresó. Le hice la pregunta que si a usted le gustaría que se burlaran de usted, y usted dijo que no. Claro que a nadie nos gustaría. Hoy en día el ser humano se burla del ser humano a gran escala. Le voy a poner un ejemplo. En mi WhatsApp me empiezan a llegar mensajes y me llegó uno que decía, pastor, es urgente, soy de Venezuela y tengo un amigo que está muy grave en el hospital, está por perder sus 2 pulmones, pastor, es urgente y solo usted nos puede ayudar, comuníquese con nosotros. ¿Qué pensaría usted al mirar eso? Eso es una estafa, amado hermano. Porque yo no conozco a nadie en Venezuela. Eso es alguien que se quiere burlar. ¿Entienden? Y si yo logro caer en eso, se van a burlar de mí y me van a estafar. Si usted logra caer en algo así, lo van a estafar. Hay personas que están por ser estafados, amado hermano. Alguien se quiere burlar de ellos y alguien les dice, hey, se están burlando de ti. Esto que están haciendo es una burla, te van a robar. Y la persona mira aquello tan atractivo que dice, no es posible, no creo que me van a dejar. Esto se mira genuino, esto se mira real. ¿Recuerda aquella situación que le platiqué de nuestra hija? Que ella estaba buscando trabajo y encontró trabajo en la internet. Y nos dijo bien contenta, ya tengo trabajo, ¿y qué vas a hacer? No me recuerdo, pero era algo ahí en la casa, en la computadora. Y me dice, ya me van a mandar mi primer cheque. Y cuando nosotros miramos dónde hay el trabajo, cómo no hay, yo le dije, oiga, eso es una estafa, te están engañando, se van a burlar de ti. Y ella nos decía que no, que todo estaba bien, que todo estaba legal. Entonces la dejamos y de repente le llegó un cheque. Y ella bien contenta, dijo, ya me llegó mi primer cheque. Y amado hermano, yo que no tengo mucho conocimiento, desde que miré ese cheque dije, poco faltó para que se lo aventaran a mano. Esto es falso. Y le dijimos, hija, eso no es real. No, sí, mira, que nomás me están pidiendo mi número de cuenta. Ah, te están pidiendo tu número de cuenta. Y como suele suceder, a veces los hijos no quieren escuchar a los padres, les gusta darse sus golpes a ellos solos. Y no nos escuchó y le dije, vamos a hacer una última cosa. Vas a ir a cambiarlo al banco, nosotros vamos a ir contigo. Y fuimos. Y desde que llegamos, en cuanto la mujer miró ese cheque, le empezó a decir lo mismo que nosotros le estábamos diciendo. Mira, ese cheque no sirve, es falso, te están engañando. Y la mujer le comenzó a decir, y ahorita en estos tiempos es muy común, porque los jóvenes son a los que están engañando, son de los que se están burlando. Y les explican y les dicen que vas a recibir dinero, y lo único que quieren es tu número de cuenta de banco para sacar o comprar cosas a tu nombre y estafarte, y al último tú tienes que pagar todo. Y pues pobrecita nuestra hija ya salió triste, agüitada, y ya no quisimos decirle nada. Lo único que le dijimos, ya ves, fue todo. Ya no quisimos decirle nada porque ya lo que había sucedido ahí había sido suficiente. Si usted y yo no estamos alertas, amado hermano, se van a burlar de nosotros, pero también si usted y yo no estamos alertas, nos vamos a burlar de Jesucristo. Hay muchas formas en las que usted y yo podemos burlarnos.
cuando estaba preparando esto, me recordaba yo de un hermano que me platicaron. Y este hermano se ganó el apodo del hermano Trampitas. Y así le decían, el hermano Trampitas. Pastor, entonces era bien tramposo ese hermano. No, mire. Bueno, sí, sí era tramposo. Siempre le decían a este hermano, vamos a tener oración en este día para que nos acompañe. Y él decía, no puedo ir. Y se llegaba el día, amado hermano, de la oración y la hora, y el hermano llegaba. Y todos le preguntaban, hermano, pues es que usted nos dijo que no podía, que no iba a venir. Y él decía, le hice una trampa al diablo y dije que no, y aquí estoy. Y así cada evento que sucedía, él decía que no. Y siempre decía que le jugaba una trampa al diablo. Y llegaba. Así que por esas acciones se ganó el sobrenombre del hermano Trampitas. Y le decían, hermano Trampitas. Él se burlaba del enemigo, honestamente. Es muy distinto, amado hermano, burlarnos del nombre de Jesucristo, del que es sobre todo nombre, a burlarnos de algo más. Hay de aquel que se burle de Dios. Muchos creen y piensan que se burlan de Dios, pero todos un día estaremos delante de Él y seremos juzgados. Aguantar la burla con el punto de vista apropiado. Jesucristo sabía que desde el principio tendría que enfrentarse a la burla y que ésta continuaría hasta su muerte. Sin embargo, reconoció que en realidad el oprobio era contra Jehová, a quien representaba, lo que aún le resultaba más doloroso, pues siempre había hecho las cosas que agradaban a su Padre. ¿Entiende? Al Señor Jesucristo no le interesaba si se burlaban de Él. Él entendía, no se están burlando de mí, se están burlando de Jehová de los ejércitos. Y si hoy en día alguien se burla de usted y de mí como cristianos, ¿cómo reaccionamos? No, te estás burlando de mí. Y usted y yo necesitamos entender que no se burlan de nosotros, no se mofan de nosotros, se burlan de nuestro Padre. Y eso, amado hermano, hay de aquellas personas que creen que se burlan de nosotros. Pero usted, quede tranquilo, quédese quieto. Dice la Escritura, estad quietos, mía es la venganza, dice la palabra de Dios. Pero usted y yo como seres humanos reaccionamos como esos cristianos que todavía estamos en la carne, reaccionamos y queremos solucionar las cosas, usted y yo. ¿Cierto o falso? Continúa diciendo la Escritura. Verso 35, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Oiga, qué corazón de estas personas viendo al Señor Jesucristo ahí crucificado y se están burlando de Él. Mira nomás, salvó a otros, hizo milagros a otros, le regresó la vista a otros, a otros los hizo caminar, a otros los resucitó, pero no se puede bajar de la cruz para salvarse él mismo. Dice la Escritura, el verso 36, los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber. La gente se estaba burlando de Jesucristo. Los soldados se estaban burlando de Jesucristo. Ni siquiera un poco de compasión se mira, amado hermano, del ser humano hacia el Señor Jesucristo en la situación que él se encontraba. Y hoy en día usted y yo nos burlamos de Jesucristo en un sinfín de maneras, como usted no se lo puede imaginar, con nuestras acciones, con nuestra desobediencia, nos burlamos del nombre de Jesucristo.
Verso 37, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: es el rey de los judíos. Y no lo pusieron porque reconocieron que realmente era el rey de los judíos. Lo pusieron porque se estaban burlando del Señor Jesucristo. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Se burló la gente que estaba ahí, se burlaron los soldados. Y todavía el hombre que está, uno de los dos que están ahí crucificados junto con él, también se está burlando de Jesucristo. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Yo no sé cómo este hombre reacciona de esta manera, porque hoy en día, y yo estoy seguro que por mucho tiempo ha sucedido, el ser humano cuando ya la ves cerca para morir, empieza a traer a sus seres queridos. Y le voy a pedir perdón a aquel, y le voy a pedir perdón a este, y le voy a pedir perdón a este otro. ¿Por qué te esperas hasta el último aliento de tu vida? ¿Por qué? Porque tienes temor y sabes que vas a morir y quieres por lo menos morir en paz. Este hombre ni siquiera eso quería, amado hermano. Se está burlando del Señor Jesús. Continúa diciendo la Escritura, verso 40. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire lo que le responde el Señor Jesús. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado mañana, hoy. ¿Nota la diferencia de alguien que reconoce y entiende que Jesucristo realmente es el Rey? A alguien que se burla de Jesucristo. A alguien que se burla del nombre de Jesucristo. Pastor, pero es que yo no me burlo del Señor Jesús. Te metes a la Escritura, tomas tiempo con Él, caminas en obediencia a lo que Él le enseñó, o caminamos en obediencia a lo que Él enseñó. El no caminar en obediencia, amado hermano, a lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Usted y yo nos estamos burlando porque estamos ignorando la palabra de Dios. No le estamos poniendo atención. Tal vez algunos pensaron: es un libro, como muchos dicen, es un libro cualquiera. No, este es un libro que da vida. Ese es un libro que cambia y transforma el ser humano. El que el ser humano lo vea como un simple y sencillo libro, ese es su problema. Pero una vez que te echas un clavado en la palabra de Dios, tu vida es cambiada y transformada por su palabra. ¿Cómo fueron hechas todas las cosas? Y dijo Dios, y decía la palabra, y las cosas eran hechas. Dios puede cambiar y transformar su vida y mi vida a través de su palabra. Amén. Caminando en obediencia. Juan 8:9. Vaya ahí conmigo a Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a unos, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Perdón, es Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, lo que al Padre le agradaba. Si el Señor Jesús hubiese hecho lo que Él quería, honestamente Él se baja de la cruz, amado hermano. Se baja de la cruz y consume a todos aquellos que se estaban burlando de Él. Y además estaba más interesado en la santificación del nombre de su Padre que en cualquier otra cosa. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese era el interés de Jesucristo, que el nombre de su Padre fuera santificado. Él vino en obediencia a hacer la voluntad del Padre, no la de Él, como usted y yo hoy en día hacemos nuestra voluntad. Por consiguiente, cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar con ellos. Cuando se estaban burlando de Él, no se puso a discutir con ellos. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar. Imagínense que el Señor Jesús le están clavando los clavos y que comenzara: pero vas a ver, un día me voy a levantar en gloria y a ti va a ser el primero que te voy a agarrar. Un día regresaré, porque voy a resucitar. Ya les había dicho que iba a resucitar. Y que le dijera: discúlpame esta expresión, no te la vas a acabar. Qué bueno que el Señor Jesús, amado hermano, fue obediente hasta el final. Y como hijos de Dios, usted y yo debemos de entender ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario hasta el final. Porque allí está el beneficio para usted y para mí, para su matrimonio, para su familia, para sus hijos. Y usted y yo necesitamos entender eso, que Él soportó hasta el final. No se puso a amenazar, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. El Señor Jesús entendió: tengo que dejar todo esto en manos del Padre, porque Él juzga con justicia, Él es justo. El apóstol Pedro dice esto al exhortar a los cristianos, en particular a los esclavos, a no tomar represalias, pues Cristo es el ejemplo para ellos. Dice Pedro, para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Vaya primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, ¿ya está ahí? Verso 18. Criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tienen un trabajo donde a veces su patrón se comporta mal y usted dice: ya lo voy a dejar a este? Ahora sí se oyeron amenes, están atentos, Hay que ser pacientes
con los buenos patrones y con los que son difíciles de soportar. No, pastor, pero es que yo soy un hijo de Dios. Pues por eso demuéstrelo. Santo. Tenemos el mejor ejemplo de Jesucristo. Amén. Paciente hasta el último momento. Yo me recuerdo que mi esposa en ocasiones llegaba del trabajo y a veces llegaba hasta llorando. Y le, ¿qué pasó? Es que esta mujer ya no la aguanto, su patrona. Ya no la soporto. El último terminó. Pero fue paciente, no fue fácil. Y usted y yo tenemos el mejor ejemplo. Se llama Jesús. Una de las señales que marcarían los últimos días sería la presencia de burlones, literalmente embromadores con su burla, procediendo según sus propios deseos de cosas impías. Hay el libro de Judas. Pastor, ¿hay un libro de Judas? Ni sabía. ¿Dónde está, pastor? Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Está antes de Apocalipsis, hermano. Por si no sabía. Miren lo que dice el verso 17 y verso 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Verdad que muchos se burlan del nombre de Jesucristo? Prefieren adorar otra cosa, prefieren creerle a otra cosa que al nombre de Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Pues porque el hombre, el ser humano, quiere ver para creer. Así que dile al ser humano: mira, se apareció la Virgen en este pan, y ay, Dios mío, y le hacen un altar al pan. Y el pan ahí está todo verde, todo mojoso, pero pues le están rezando al pan. Y les hablas de Jesucristo y no, eso no es cierto, eso no es real. Si el ser humano se diera cuenta que es tan real como usted y yo estar hablando así, mirándonos, tocándonos, palpándonos, así es nuestro Señor Jesucristo de real. Pero el ser humano se mofa y se burla del nombre de Jesucristo. Y quiero que entienda esto, que también los cristianos, nos burlamos del nombre de Jesucristo. De perdida reaccione como el hermano Trampitas. Diga: no voy a ir, pastor. No voy a ir el domingo, y de repente, ¡tarán! Llegó, gloria a Dios, hizo trampa el hermano. Y llegó. ¿Y por qué no va a venir, hermano? Y esto ya se lo he dicho en otras ocasiones. Es que me lastimé el dedo gordo del pie izquierdo, pastor. Me tropecé y pues por eso no voy a ir. ¿En serio por eso? Te debiste haber mochado el pie. Miren, en ocasiones les he dicho a algunos, ya cuando estamos trabajando así más personal, por si algún día lo escucha, ya sabe. Cuando usted no vaya a venir, traiga una buena excusa, por favor. No puedo estar ahí, pastor. Okay, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es el pretexto por el que no va a estar ahí? Y yo les he dicho: si
Si usted me va a decir, pastor, es que me corté el brazo, pues venga y enséñeme el brazo. Y luego ya se va al hospital si quiere. Pero por favor no se aviente una de kinder. Son excusas muy baratas para Dios y nos burlamos, amado hermano. Nos burlamos del Señor Jesús. Nos burlamos del nombre de Jesucristo. Y diciendo, ¿dónde está esa prometida presencia de Él? De estos burladores que vendrán, que se presentarán. Dirán, ¿dónde está esa presencia prometida de Él? Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. He escuchado personas que usted les dice, hey, acércate a Dios, ve, mira, Cristo te ama. Y te contestan de esta manera, desde que yo tenía 5 años, mi abuelita decía que Cristo venía y no ha venido. Ya tengo 35, ya tengo 40. Y eso es mentira. Te estás burlando del nombre de Jesucristo. Ten cuidado. Porque en su gracia y en su misericordia, qué bueno que no ha venido. Porque todavía tienes oportunidad para una salvación eterna. Pero si Cristo ya hubiese venido, ay, Dios mío de mi vida, ¿cuántos no estarían sufriendo en estos momentos? Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo prometió una segunda venida. ¿Dónde está esa presencia prometida de Él? Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Vaya segunda de Pedro, capítulo 3. Versos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Verdad que hay muchos burladores, amado hermano? Hay muchos que se paran aquí y se burlan del nombre de Jesucristo. Y se burlan a tal grado que se burlan hasta de la novia de Jesucristo, no solamente de Él. Se burlan de la novia de Cristo. ¿Y quién es la novia de Cristo? Su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Y se burlan de nosotros y usted y yo no hacemos absolutamente nada. Pastor, ¿cómo se burlan de nosotros? Se burlan tanto que hasta nos desfalcan, amado hermano. Se llevan sus finanzas y usted ni cuenta se dio. Y tal vez hasta usted termine diciendo, pues como quiera yo obedecí y puse mi semillita. No obedeciste, te robaron, te desfalcaron, se burlaron de ti. Es obvio que tales personas no prestan atención al consejo de Isaías 28:21. Vaya ahí, por favor. Dice Isaías 28:21 y 22. Porque Jehová se levantará como en el monte Pesarim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras,
porque destrucción ya terminada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. No se burle, amado hermano de Dios. No se burle del nombre de Jesucristo. Porque te burlas del nombre de Jesucristo y no te estás burlando de Él. ¿De quién nos estamos burlando? Del Padre. Y por favor analice su vida. Analice su caminar con Cristo. Este tema es en tono de pregunta: ¿me burlo de Jesucristo? Hágase esa pregunta: ¿me burlo yo de Jesucristo? Y yo le garantizo que usted, si le hace esa pregunta a Dios, el Señor le enseñará las áreas en las que usted tal vez pueda estarse burlando de Él. Donde se advierte el grave peligro que supone escarnecer a Jehová. En esta porción de escritura que acabamos de leer, está la advertencia para no burlarnos de Dios. De Dios uno no se puede burlar. El apóstol Pablo advierte del serio peligro en que está quien intenta mofarse de Dios. Es decir, quien piensa que los principios de la gobernación de Dios se pueden tratar con desprecio o transgredir inmunemente. Imagínense pensar de esa manera. Escribe a los cristianos gálatas el apóstol Pablo: porque si alguien piensa que es algo, no siendo nada, está engañando, su propia mente. No se extravíen de Dios. Uno no se puede burlar, porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. Porque el que está sembrando con miras a su carne, segará de su carne la corrupción. Pero el que esté sembrando con miras al Espíritu, segará del Espíritu vida eterna. Le acabo de leer la escritura, Gálatas 6, del 3 al 8. En este pasaje el apóstol muestra que una persona no debería engañarse a sí misma con una apreciación falsa de su mérito, olvidándose de Dios y de su palabra. Al contrario, debería limpiar su vida para andar por medio del Espíritu, como manda la palabra de Dios. Si alguien no obra de este modo y continúa sembrando, teniendo en mira los deseos carnales, estará aceptando la bondad inmerecida de Dios y dejando de cumplir su propósito, y por lo tanto tratando la instrucción que proviene de Dios como algo despreciable. Segunda de Corintios 6:1. ¿Era Gálatas qué? Gálatas 6, verso 3 al 8. Y dice segunda de Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, ya recibimos la gracia y la misericordia de Dios. No la tomes por merecida, burlándote del nombre de Jesucristo. Me puedo burlar. Al cabo, muchos piensan de esta manera: estamos en el tiempo de la gracia, y ya estás abusando de la gracia y de la misericordia y del favor de Dios. Más aparte te estás burlando de sus nombres. Puede engañarse pensando que está salvo. Sin embargo, Dios conoce su corazón
y le juzgará en consecuencia. Usted y yo podemos engañarnos a nosotros mismos. Soy cristiano, al cabo vengo y alabo a Dios y aquí estoy en la iglesia. Pero nuestro corazón está allá afuera. Nuestro corazón anhela y desea otras cosas. Venimos aquí tal vez por compromiso. Estamos aquí tal vez porque si no, pues me llama el pastor y qué vergüenza que me llama el pastor. Y usted y yo no debemos de estar aquí por lo que diga el pastor, por lo que te vaya a llamar la atención, por lo que te diga tu familia. Usted y yo debemos de estar aquí por quién es Él, por lo que es Él y por lo que Él ha hecho en usted y en mí. Usted y yo suponemos estar aquí. ¿Sabe por qué suponemos estar aquí? Porque lo amamos. Amén. Pastor, ¿pero por qué lo amamos? Pues porque Él nos amó primero. ¿O acaso usted no corresponde a su cónyuge cuando le comenzó a amar? Claro. Es lo mismo con nuestro Dios. Usted y yo suponemos estar aquí por amor, no por obligación, amado hermano. Mientras que la burla es una marca del ignorante y necio. Vaya conmigo a Proverbios, alguien que lea Proverbios 14:9 y alguien que vaya a Hechos 17:32. Yo tengo Hechos 17:32. ¿Quién tiene Proverbios? Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos muy buena voluntad. Una vez más, por favor. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Se fija? Los necios se burlan del pecado, mientras que la burla es una marca del ignorante y necio. ¿Okay? Los necios se burlan del pecado, y esa es una marca que tienen. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Imagínense, Cristo resucitó y la gente se burlaba. Se burlaron en la crucifixión, resucita y se burlan también de la resurrección del Señor Jesucristo. Así es el necio, burlón, se burla. Y esa es su marca. ¿Ha notado cuando usted les comienza a testificar, les comienza a decir, alguien que tiene un familiar enfermo, no te preocupes, Dios lo puede sanar? Y a veces hasta se burla. ¿Cómo que Dios lo puede sanar? Y todavía se atreven a decir, eso fue hace 2000 años. No, al Cristo que servimos lo sigue haciendo hoy en el presente. Amén. Está loco, ¿cómo lo puede hacer en el presente? Y luego ya les comienza a testificar, mira, ahí está mi hija la mayor, Dios la sanó. ¿De qué la sanó? Tenía meningitis. ¿Y qué es eso? Y les empiezo a platicar qué es la meningitis. Cuando tenga oportunidad, métase a buscar. Y sobre todo busque fotos de personas que tienen meningitis. Y usted se va a asombrar. Créame, se va a asombrar de lo que Dios sanó a nuestra hija. Y busque fotos de personas que tienen la meningitis avanzada. ¿Ok? Nomás para que se dé una idea, son personas que tienen su cerebro, su cabeza toda deformada por esa enfermedad. Y de ahí Dios levantó a nuestra hija. Gloria a Dios. De ahí Dios la sanó. Y a veces la gente no entiende y dice, estás loco. No, no estoy loco, yo lo viví, yo estuve en primera fila, yo lloré, yo sufrí. Y yo miré cómo Dios hizo el milagro. Si te quieres burlar de mí, decirme que estoy loco, está bien. Pero yo estuve ahí en primera fila mirando el milagro de Dios en la vida de nuestra hija.
Y así le garantizo que hay muchos testimonios de que Dios sigue sanando hasta el día de hoy. Amén. Pero aún así el ser humano se burla del nombre de Jesucristo. Y no solamente el ser humano, una vez más, también los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque llevan tiempo caminando con Dios y enfrentan una enfermedad y sienten que ya el mundo se les terminó. Santo. Se les olvida confiar en el que sana hoy en día. Amén. Porque les gana el temor, porque no quieren morir. En vez de confiar en su Creador. Mientras que la burla es una marca del ignorante y necio, la marca de las almas fieles es el paciente, escucha esa palabra, es el paciente sufrimiento de la burla. ¿Debemos ser pacientes cuando se burlan de usted y de mí? Amén. Suponemos, ¿ok? Yo sé que hermana Erika dijo amén ahorita, pero vamos a ver ahorita que salgamos. Vamos a ver ahorita que salgamos y que alguien se comience a burlar de nosotros. Que alguien te comience a decir aleluya. Y tantas cosas que el necio se burla de usted y de mí en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar de una manera paciente? ¿O va a decir como decía un hermano, Señor, aunque sea déjame bajo 5 minutos de la cruz para ir a arreglar a esta persona, por favor? Y a veces tienes que decirle al hermano, hermano, pero tal ni siquiera se sube a la cruz. ¿Cómo que, ¿de dónde se quiere bajar si tal ni se sube? La marca de las almas fieles es el paciente sufrimiento de la burla. Vaya conmigo a Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Imagínense, eso es el sufrimiento de los hijos de Dios, de los primeros cristianos, y fueron pacientes. Y usted y yo no somos pacientes con una simple y sencilla burla que hacen hoy de usted y de mí, que se mofan de nosotros. Y a estos se burlaron a tal grado que hasta los azotaron y los encarcelaron. Compare sus burlas de hoy con las burlas de antes, amado hermano. Mire lo que dice ahí mismo, pero ahora en el 12, capítulo 12 y ahora el verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una vez más, si tenemos el ejemplo a seguir, se llama Jesucristo. Amén. ¿Se están burlando de ti? Aprende de Jesucristo. ¿Te estás burlando de Jesucristo? Ten cuidado. Dios está más allá de todo ridículo. Vaya al libro de Gálatas. ¿Ya está ahí? Capítulo 6, verso 7. Dios está más allá de todo ridículo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te burles de Dios. No siembres de esa manera, porque eso será lo que segaremos, eso será lo que cosecharemos. Dios, amado hermano, no puede ser burlado. Usted y yo podemos hacer absolutamente todo por intentar burlarnos del nombre de Dios. ¿Recuerda la historia de Ananías y Zafira? Aquellos que se burlaron de Dios, vendieron una heredad, dice la palabra de Dios, y se pusieron de acuerdo. Y quiero poner este ejemplo nada más. Bueno, nos dieron $20,000 a Ananías. Ellos habían prometido que iban a entregar todo. Y llegaron con 10,000 nada más con los apóstoles. Y el Espíritu Santo de Dios habla al apóstol y lo confronta. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué te burlas de Dios? Si no hubieras, le está diciendo esto, si no hubieras abierto la boca y hubieras vendido tu heredad, te hubieras quedado con ella y no hubiera habido problema, pero abriste la boca y dijiste que lo ibas a traer a los pies de Cristo. Y ahí ya te burlaste de Dios. Hubieras traído todo lo que recibiste por tu heredad. Y dice la palabra de Dios que en cuanto el apóstol Pedro terminó de hablar, aquel hombre murió y cayó a los pies de Cristo. ¿Y qué pasó con la mujer, pastor? Pues la mujer notó que el esposo se tardó y ahí viene. Y le dice el apóstol, oye, ¿de casualidad vendieron la heredad en tal precio? Quiero entender que el apóstol Pedro le dijo, ¿la vendieron en 10,000? Y ella ahí, amado hermano, tenía la oportunidad de haber dicho, no, la vendimos en 20,000. Pero ¿qué hizo la mujer? Dijo, sí, la vendimos en 10,000. Prefiero quedar bien con el esposo que con Dios. Dijo, no, sí la vendimos en 10,000. Y también ahí el Espíritu Santo la agarra y Pedro, el apóstol Pedro, ¿por qué veniste a engañar? ¿Por qué tientas hacia Dios? Le dice, mira, ¿viste los hombres que acaban de salir? Sí, pues ellos acaban de enterrar a tu esposo. Y ahora te van a sacar a ti también con los pies por delante. Y dice la Escritura que también ahí falleció esta mujer. Y todos los que estaban presentes, dice la Escritura, que quedaron asombrados por lo que había sucedido. ¿Usted cree que los que estaban ahí presentes intentaron después burlarse de Dios? Yo estoy seguro que no. Yo le garantizo que no, amado hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie se quiere morir. No espere a que algo difícil venga a su vida para dejar de burlarse de Dios. Comencemos a caminar en obediencia con nuestro Dios, porque Dios no puede ser burlado, ni será ni jamás será burlado. Él es omnipresente, está en todas partes. Él es omnisciente, todo lo sabe. No puede ir a esconder ahí el cuartito de usted, pero de Él no. Recuerda aquella anécdota que le platiqué de un papá que iba caminando con su niño y iba por un sembradío de sandías. No era su sembradío. Y las sandías se miraban ya listas para levantarla. Y el papá le dice al niño, voy a agarrar una sandía. Échame aguas, cuídame, que no venga nadie. Y él está cortando la sandía, apenas empieza a decir, y le dice al niño, papá, ¿me están viendo? Y se levantó rápido y voltea para todos los demás, nadie. Y
Y se regresa otra vez a agarrarle y dice, papá, te están viendo, y rápido otra vez se asusta y voltea y dice, no hay nadie, ¿por qué me dices? Y en la tercera ocasión se agacha otra vez y le dice, papá, te están viendo. Y el papá se levanta ya molesto y le dice, ¿por qué me dices que me están viendo si nadie me está viendo? ¿Y sabe qué hizo el niño nada más? Porque el papá volteó para todos lados y el niño solamente le hizo, te están viendo. Dijo el niño, Dios te está viendo, papá. No hay nadie aquí alrededor, pero Dios te está viendo. De Dios no nos podemos burlar. Y menos por una sandía, amado hermano. Menos por una sandía. A veces así los cristianos nos burlamos del Señor Jesucristo por cosas tan insignificantes. Y no necesitas burlarte de una manera donde usted y yo pongamos un número del 1 al 10. Ah, no, el 10 no, sí se burló. Con ganas de Dios. El 1 no, el 1 se está burlando, pasa. No. Los dos, tanto el 1 y el 10, estaremos delante de Dios y recibiremos el mismo juicio. Amén. Quiero pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Hermoso Dios, gracias te damos, papito lindo, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, es muy posible que en muchas áreas nos estamos burlando de tu nombre. Señor, y creemos que ya bastante se burlaron de ti en la cruz del Calvario, como para hoy en día nosotros seguirnos burlando del nombre de Jesucristo. Como para hoy en día nosotros pisotear ese nombre que es sobre todo nombre. Hermoso Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes y nos encamines y nos enseñes, Señor, esas áreas en las que podemos estarnos burlando de ti y que las podamos corregir, Señor, en obediencia a ti, porque anhelamos y deseamos caminar en obediencia contigo y a tu palabra. Simple y sencillamente, Señor, no queremos burlarnos de tu nombre. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a más que burlarnos de tu nombre, a levantar ese nombre, que es sobre todo un nombre, y levantarlo en alto, Señor, y no subajarlo nunca más. En ocasiones nos burlamos de ti, Señor, cuando no le hablamos a nuestro vecino, cuando no le predicamos, cuando no les enseñamos de tu palabra. Que eso ya no más suceda, Señor. Que ahora podamos, papito lindo, testificar, predicar de tu palabra, de los milagros y de los prodigios que tú has hecho en nosotros. Que no importa las burlas que podamos recibir, que sea mucho mayor, Señor, el poder testificar de tu santo nombre, testificar de tu santa palabra, de cómo nos cambias, de cómo nos transformas, de cómo nos das paz en medio de la tormenta. Muchos buscan soluciones y no saben dónde encontrarlas, Señor. Y nosotros que decimos tenerla, nos burlamos de ti, papito lindo. Ayúdanos, hermoso Dios, a no mofarnos de ti, de tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Dios.